De vuelta, seguimos nosotros en la mañana de información y análisis en este bloque de empresas familiares que estamos también en este mes próximos a lo que va a ser este gran evento. Y nos acompaña el doctor Marcelo Codas, socio del estudio Codas, para hablar un poco justamente en torno a la importancia de lo que no solamente es el evento, sino las características en el proceso de mejora continua. Quiero utilizar esa expresión en la idea de las empresas familiares que están viviendo un proceso de transformación de un tiempo a esta parte y que necesitamos consolidar para lo que va a ser también el gran desafío de grado de inversión en nuestro país. Doctor Codas, gracias por la visita. Gracias, doctor. Encantado de verte después de un largo tiempo. Realmente me decía la otra vez un amigo algo y yo creo que es cierto, que ha cambiado el mundo empresarial en el Paraguay, porque los empresarios de ahora, que son los dirigentes empresariales, son más o menos personas entre 50 y 60 años, tienen mucho más pensamiento empresarial que los empresarios de 50 años atrás. Eso no significa que los empresarios de ahora sean buenos y los otros sean malos, sino que tienen una estructura y una visión diferente, claro, porque el mundo en 50 años creció mucho, ¿verdad? Y en ese contexto me parece interesante ese primer abordaje, esa primera mirada que nos da, porque ahí se puede ver el salto justamente de generación de esa primera a una segunda, y que ahora incluso ya es un desafío el diálogo con una tercera generación en muchos de los casos, ¿no? Tenemos hoy, Juan Pablo, la nueva longevidad que hace que en una empresa familiar convivan tres generaciones. Sí. El abuelo que tiene 80, sí, el hijo que tiene 50 y el nieto que tiene 25. Sí. Eso es muy habitual hoy en día. Y todas esas generaciones tienen miradas absolutamente diferentes, a lo que se suma que las generaciones antes tenían un espacio de tiempo mayor entre generación y generación. Hoy en 10 años ya hay un cambio generacional. Y también se suma que los cambios son mucho más drásticos, sobre todo con motivo de la tecnología. Nosotros, con respecto a la generación de nuestros padres, ya teníamos nuestras diferencias, pero no eran tan marcadas como la que tenemos nosotros con nuestros hijos y ya con nuestros nietos. Claro, y ahí también entender de que el mundo cambió, justamente, y también esa mirada del fundador o del pionero que tenía un contexto socioambiental diferente, ahora es completamente otra cosa. O sea, que es un poco el gran desafío al final de cuentas, que también ahí aprovecho para preguntarle la idea de cómo se debe manejar de manera correcta los saltos generacionales. Bueno, lo que ocurre es que una persona que tiene aproximadamente 60, 65 años, que fundó la empresa cuando tenía 20 y pico, en esa edad se encuentra ya en una etapa donde está más cerca del final que del principio, y encima que ya sabe eso, otra vez tener que dejar la empresa es un gran peso. Nosotros decimos siempre que la transición generacional es un proceso que, hablando de tiempo, debería durar como mínimo 5 años, porque hay dos grandes cuestiones ahí. El fundador, que es el que tiene que asimilar y ir de a poco asumiendo y siendo consciente de que tiene que dejar la gestión, y el sucesor, que es el que también tiene que darse cuenta de que va a asumir el liderazgo de la empresa. El fundador, evidentemente, es una persona, si llega a determinados niveles empresariales, es porque maneja muy bien por lo menos la cuestión empresarial, y él sabe que tiene que dejar la gestión, pero no quiere. Entonces ahí es donde hay que tratar de ver que ese fundador encuentre otro motivo en su vida, una nueva empresa más pequeña, dedicarse a otras actividades. Pero yo soy muy partidario que el fundador no se retire totalmente de la empresa, y me baso fundamentalmente en que una persona que ha trabajado 40, 45 años haciendo lo mismo, no es bueno que esa experiencia, ese bagaje que tiene, sea desaprovechado. Entonces yo creo que él podría continuar como director o podría continuar como un consultor, pero a un ritmo totalmente diferente y ya sin participar en la gestión. Ahí me lleva justamente a la pregunta en torno a buscar asistencia, tal vez de empresas que trabajen en lo que es el proceso de remodelar, en una idea de que el fundador era el que abría el negocio, atendía todo el día, compraba de los proveedores, a una instancia ya más corporativa. ¿Eso cuesta?
Lo que pasa es que eso lo puede hacer la propia familia, pero cuesta porque ahí intervienen los sentimientos. Ahí intervienen los sentimientos. Y eso de abrir o cerrar la empresa, quiero contar de una anécdota. Yo en el estudio me formé con mi primo y para mí era un logro llegar antes que él, y él llegaba a las 7 menos cuarto. Entonces yo le cuento eso hoy a mi hija y me decía, pero papi, eso no sirve para nada. Y tiene razón, el cambio de mentalidad es feroz. La figura de nosotros, los consultores de empresas familiares, es una figura colaborativa. Y básicamente nosotros nos dividimos fundamentalmente en los consultores que trabajan con la familia y en los consultores que trabajan con la empresa. Yo, si bien también hago algunos trabajos con la empresa, colaboro fundamentalmente con la familia. Y el gran tema es hablar de los temas que habitualmente no se hablan. Y nos ocurre lo siguiente, Juan Pablo, cuando vamos a suponer que vos te vas a verme. Y vos me decís, mira Marcelo, me enteré que vos estabas en esto. Fíjate vos que nosotros nos llevamos espléndido, no hay ni un problema, pero empezamos a hacer reuniones individuales y así ya nos damos cuenta que no es tan espléndido el tema. Y llegamos a lo que realmente es el centro del asunto. Por eso que el tema del protocolo familiar, que no es otra cosa que un conjunto de normas que regula la relación de la familia con la empresa, la gran riqueza del protocolo no es tanto el documento, sino es sentarse alrededor de esta mesa a hablar de temas que habitualmente no hablamos. Eso se lleva después a un documento que nosotros lo redactamos en función a lo que dice la familia y luego se concluye y se firma. Pero la gran dificultad está, y también esto, Miguel Ángel Gallo, que es el padre de la empresa familiar en España, él tiene un libro donde aborda varios temas y lo que más largo aborda es el tema del poder. Y es difícil. Me decía un señor, Marcelo, fíjate lo que me pasa ahora. Problema económico no tengo. Mis hijos están dirigiendo la compañía mejor que yo, porque hace 2 o 3 años la empresa gana más de que, lo cual me picha. Pero ¿sabes lo que me pasa? Yo pues no soy de este mundo de ahora con el tema de los bancos, la tarjeta. Antes yo me iba nomás y pagaba. Ahora ya no tengo más ni secretaria, me decían. Entonces yo hablo con su hijo y le digo, checha mío, fíjate vos este problema. No me diga. Entonces yo le dije, pero manejar con criterio. Uno de los hijos le dice a papá, chico, ¿cómo pagas tus cosas estas? Y me cuesta un montón, le dice. Entonces le habilitaron una secretaria part-time que se va a su casa y solucionaron su problema. Pero te digo nomás, el poder, y en qué hoy en día ya es el token, pero antes era la firma del cheque. La firma del cheque es la demostración del poder. Por eso que vos tenés personas que dirigen en compañías enormes y firman cheques de 100.000 guaraníes. Vos le decís, ¿para qué firmar cheque de 100.000? Si varios de 100.000 que firme te vas a cansar cuando tengas que mirar el cheque de 500 millones y ese ya no va a mirar bien. Claro. Porque el poder. Y en Paraguay tenés otra el Tironza, que es su socio, porque es socio del jefe, porque él empezó con él cuando eran ambos chicos con el papá, y ese tipo le quita la firma sin orden de pago, sin nada. Y es un trabajo lindo, vos sabés que es un trabajo interesante, pero también es fundamental que aquellos que colaboramos en el mundo de las empresas familiares seamos conscientes de que esto no es copiar y pegar. El protocolo no tiene mucho secreto y yo te puedo pasar varias páginas web donde hay hermosos protocolos, pero no es el tema copiar y pegar, porque eso es lo que ha traído como consecuencia de una profunda revisión de los protocolos, y los españoles, que tienen mucho más rodaje que nosotros en esto, ellos hablan de acuerdos familiares refiriéndose a cosas más breves. Entonces lo que particularmente hago yo es, me siento con la familia y digo, bueno, a partir de ahí yo capto qué es lo que la familia necesita hoy y le propongo trabajar sobre esos temas en particular. Y después vemos si trabajamos otros temas. A lo mejor desde el punto de vista profesional no gano lo mismo que ganaría porque el proceso es más breve, pero el cliente, la familia cliente sale más contenta y la rueda gira más rápido. Y definitivamente también me imagino que en esa característica que nos estaba mencionando, una cuestión es lo capilar. En Paraguay somos muy capilares, ¿no? Muy emocionales. ¿Cómo se trabaja eso? En el sentido de que no, fulano se va a enojar con tal, no quiero hablar de este tema porque
no sé, puedo caer pesado. Pero mira, vos sabés que estoy trabajando con una familia que tiene 4 hijos. Tienen 2 o 3 estancias y uno de los hijos no trabaja en la empresa, pero cobra. Y entonces estábamos tratando un acuerdo que yo, hasta que después el hijo que es como el líder le dijo, papá, mira, yo creo que hay que agradecerle a Marcelo, muy buen trabajo que le está haciendo, pero nosotros tenemos ahí al fondo la cuestión, le va a seguir pagando el sueldo a fulano, le dice. Y mientras yo iba así, entonces ahí se desató una pequeña tormenta y manejamos la situación y después yo me junté con el papá solo y le digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Si vos le querés pagar un sueldo a tu hijo, pagarle vos de tu bolsillo, pero no le vayas a pagar de la empresa, porque eso es lo que te crea estos problemas. Juan Carlos Aimeta, un consultor muy reconocido en la Argentina, él dice, los hijos deben ser iguales en la familia, pero diferentes en la empresa. ¿Por qué diferentes en la empresa? Porque ellos tienen que generar una remuneración conforme a su capacidad, conforme a sus responsabilidades, conforme a su rendimiento. Y también lo que pasa es que hay que ir pasando las etapas. Y el mismo consultor dice que una empresa en primera generación puede manejarse con las reglas de una familia, pero en segunda generación necesariamente tiene que manejarse con las reglas de la empresa. Y aquí viene, Juan Pablo, este tema del gobierno corporativo. Nosotros vos que recorriste el mundo sabrás mejor que yo, pero que siempre estamos X años atrás de Europa, X años atrás de Estados Unidos y X años atrás de la Argentina. Lo del gobierno corporativo es algo que se ha incorporado hace tiempo, inclusive el Banco Central tiene una normativa muy interesante sobre el gobierno corporativo, pero el gobierno corporativo no es otra cosa que el funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos de gobierno. Asamblea, directorio, gerente general, y alta gerencia y los colaboradores. Y el directorio es lo que es fundamental, porque al mismo tiempo es muy poco probable que a una persona que es el fundador le suceda otra, porque tiene mucha fuerza ese fundador. Entonces, trabajamos siempre en la idea de que al fundador le suceda un directorio y se implemente el gobierno corporativo. Pero ahí lo que empieza el tema, pues. Pero Marcelo, ¿para qué yo me voy a reunir con Juan Pablo, que es mi hermano? Si ahí él tiene su oficina, yo tengo acá y papá en el medio. ¿Y qué queremos resolver? ¿Que queremos comprar un camión? Y bueno, pidamos 3 presupuestos y acá nomás sobre la mesa vamos a tomar café. Y funciona eso. Pero funciona hasta determinado momento de la empresa. Si uno analiza el alto nivel de mortandad de las empresas familiares, que muy pocas llegan a la tercera generación, la gran debilidad es no haber trabajado órganos de gobierno entre la primera y la segunda. Entonces a la segunda llegan más o menos y a la tercera ya no llega casi ninguna. Ahí preguntarte, porque realmente para nosotros creo que esta es una entrevista de una clase, de una persona que conoce mucho de esto, es el tema de la voluntad. ¿Cuánto peso tiene la voluntad para llevar adelante estos procesos? Y la voluntad es la clave, Juan Pablo, diste en el clavo. Por eso que cuando, haciendo un pequeño porcentaje o un pequeño análisis, la mayor parte de las personas que te van a ver son hijos, no son padres. Y en general te ve el hijo, que es el que probablemente le va a suceder al padre. Entonces yo siempre le digo, mira, acá vamos a reunirnos con tu papá. Porque si no hablamos con tu papá, él como mínimo tiene que permitir que esto se haga. Si está de acuerdo, mejor, pero va a estar por el camino. Te cuento una anécdota. Me reúno con un señor de esos Aranducatú, criado en el interior, hablaba muy bien castellano, todo, una personalidad, tenía una compañía grande. Y me voy a su oficina después de mucho. ¿Qué tal será? Y me dice, vos sos el hijo de fulano. Empezó esas conversaciones paraguayas. Sí, tu papá. Y me dice, y a mí me dijo mi hijo que vos sos el que nos vas a decir qué es lo que tenemos que hacer ahora. Y qué notable es lo que es cuando vos captás algo y podés tomar eso como para entrar, ¿verdad? Y le digo, no, don fulano, yo qué te voy a decir a vos. Si vos sos el que manejaste esto desde el principio, si vos sos el que conoces.
Ah, vos no vas a decirnos lo que hay que hacer. No, pues yo lo que quiero es venir a colaborar con ustedes para ver algunos temas de organización. Ah, entonces vamos a hacer, me dijo. Claro. Porque él no le entraba en su cabeza como de luego no va a entrar en la tuya ni en la mía que venga una persona que no entiende su negocio a decirle lo que hay que hacer. Y acá el tema pasa mucho por la cabeza del fundador y por su voluntad. Pero que sea una voluntad real. Y ¿sabes lo que pasa con esto, Juan Pablo? Esto es parecido a la dieta. Vos pues te mirás en el espejo y como dice Diego Marini, parece que soy anoréxico porque tengo problemas de peso. Claro. Y vos sabés que está de repente relleno y empezar la dieta, pim, pam, pum, pero después salió otra vez. Entonces tu voluntad es una voluntad frágil. Porque como se dice en guaraní, y gusto tereo la yacaru. Da demasiado gusto comer. Entonces, ¿qué pasa? Esa voluntad del fundador es frágil también y es muy humano. Por eso que esto requiere un acompañamiento con el fundador de parte del consultor cercano, donde uno lo que tiene que tratar de lograr es la confianza para que ese fundador se abra y te diga realmente, como decía mi abuela, qué es lo que a él le quebranta. ¿Y qué le puede quebrantar a él? Primero, el tema económico. Dice un amigo que el fundador tiene que retirarse sobre una alfombra no roja sino verde, haciendo al color del dólar. Ese es el primer punto que le va. El segundo punto es que la empresa se va a manejar de una manera diferente y eso a él evidentemente le va a preocupar. El tercer tema, que él ya no va a ser nadie dentro de la empresa, se va a convertir en un cuadro en la sala de directorio. Y me decía un señor, vos sabés que una empresa así que todavía tiene mostrador y eso de venta, ¿verdad? Y entra él. ¿Y qué tal? Hola, ¿qué tal, don fulano? Le saludan casi todo, pero había una señorita que empezó a trabajar hace poco. Y señor, ¿en qué le puedo servirle? Y no, nada, que vaya a hablar con fulano. Bueno, le hicieron esperar para ir a hablar con su hijo, hasta que se dieron cuenta. Y me decía nomás la ironía del destino. Fíjate, una empresa que yo fundé, hace 3 años me retiré, ahora hay gente que ya no me conoce. Y eso te golpea. Por eso que ese fundador tiene que irse de vez en cuando, hacer un aporte desde el punto de vista humano. Pero estoy leyendo mucho sobre la nueva longevidad y es un tema que se viene desde el punto de vista jurídico. Hay un tema muy interesante que hacen en España que es el de la hipoteca inversa. Se está viniendo todo a una temática y te dicen muchos, lees los libros americanos y compañía y ves que de 10 personas que dejaron el trabajo pero siguen haciendo algo, las 10 tienen mayor expectativa de vida que 10 personas que se hayan quedado en su casa. Se mueren mucho más rápido. Y es un poco el proceso también en torno a este tema. Realmente esta conversación puede llevarnos horas, lastimosamente el tiempo en una entrevista es un poco tirano, nos ponen un corset para seguir hablando, pero me quedaría hablando, doctor Codas, muchísimo tiempo sobre esto, porque en realidad hay mucho de qué hablar en el proceso de lo que es la transformación de las empresas familiares rumbo a lo que es, decía al inicio, el tema de grado de inversión. Si no trabajamos este proceso en un país donde la matriz económica en muchos de los casos es de empresas familiares, ¿no? Y ahí, para cerrar un poco esta entrevista, ¿qué recomendaciones le daría a alguien que esté pensando en esta posibilidad de mantenerse en el tiempo? Y mira, el tema de la profesionalización. Como profesionalización es un término medio argel porque cuando uno dice profesionalización, del otro lado me dice, pero acá somos todos profesionales. Lo que pasa es que no se habla de la profesionalización entendiendo por ella lo de las personas, sino como dice Alberto Jimeno, que es un español muy interesante, la profesionalización es de la gestión, que ya no dependa de las personas, sino dependa de un proceso. Claro. Por eso que a veces hablamos de corporativización, que es un término como más omnicomprensivo. Ahora, lo que dijiste con respecto al grado de inversión es clave, porque las empresas definitivamente tienen que profesionalizarse por 2 motivos. Primero, por ellas mismas y su trascendencia en el tiempo. Y segundo, porque si ocurre lo que ocurrió en todos los lugares o en todos los países que empezaban con el grado de inversión,
van a venir inversores a comprar empresas. ¿Por qué? Porque es más fácil comprar una empresa con marca y en marcha, por más de que al principio sea más cara la inversión que hacer una empresa de cero. Así es. Y entonces ahí hay que aprovechar para generar negocio y eventualmente dirigir el esfuerzo hacia otro lugar. Pero este grado de inversión es clave para todas las empresas, para el país, y yo creo que no estamos asumiendo esto realmente con toda su dimensión, pero creo que en especial para las familias empresarias. Como a modo de comentario, un mensaje, hay que empezar esto. ¿Y cuándo empezar? Dicen que Pete Sampras, cuando resolvió dejar el tenis, le dijeron, pero Pete, ¿por qué vas a dejar el tenis si vos todavía estás muy bien? ¿Por qué resolviste eso? Hace unos días resolví eso cuando un día me levanté y no me quise ir a entrenar. Me di cuenta que tenía que empezar a ver mi retiro. Cuando un empresario ya se da cuenta que no tiene la misma fuerza, tiene que iniciar el proceso. Porque lo que pasa es que esto es como la bandera chilena, el escudo, por la razón o la fuerza. La transición generacional se va a dar o porque él fallece o porque él se retira, pero va a ocurrir. Y qué mejor que estar preparado, porque una de las cosas que nos enseñó el COVID es que había sido que podíamos irnos de este mundo más rápido. Claro, y en ese punto me parece que es interesante cerrar un poco en esa idea de por razón o por la fuerza, y como planteaba el caso del COVID, como nos dejó también una situación bastante terrible como humanidad, es el hecho de que lastimosamente en muchos de los casos a veces esa transición puede ser una transición forzosa o porque deja al fundador de la noche a la mañana y la segunda generación le cuesta de repente arrancar eso si es que no hubo esa transición. Definitivamente, le cuesta arrancar y hay inclusive casos en los cuales no hay segunda generación interesada y ahí hay que hacer un trabajo más fino inclusive. Sí. Hay mucho para hacer en esto realmente. En Paraguay venimos trabajando nosotros a través de institutos y compañías de hace como 15 años. A nivel de consultores estamos todavía en una etapa incipiente. Hay pocos consultores, yo creo que debería haber más. Inclusive nosotros con un grupo de colegas que tenemos un instituto académico que es el Instituto Paraguayo de Empresa Familiar, que está un poquito paradito, vamos a volver a ponerlo a tono, porque creemos que desde ahí se pueden hacer algunas cuestiones fundamentalmente de capacitación, porque hay muchísimo material y la Argentina, que estamos acá cerca, tienen mucho y tienen muchos profesionales y creemos que podemos hacer lindas cosas. Y aprovecho para felicitarle a 5 días la presidenta del Instituto Argentino de Empresa Familiar, al que yo estoy bastante vinculado. Cuando estuvimos ahora en Mendoza por un seminario internacional que se hace todos los años, me dijo, nosotros como ILAE, que es el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar, tenemos que juntarnos porque vi que ya hicieron dos encuentros que tienen muchísima gente y realmente yo participé como expositor del primero, al segundo vine y le felicito efusivamente a la organización porque lograron hacer un encuentro diferente al primero. Y eso es lo que puede permitir también que esto continúe en el tiempo. Porque si siempre haces lo mismo, y realmente un poco la presencia de los empresarios familiares es fundamental porque esa experiencia que se transmite es muy enriquecedora. Y vamos en ese proceso para este tercer encuentro. Gracias, doctor. Al contrario, Juan Pablo, muchas gracias a las órdenes. Estábamos justamente con don Marcelo Codas, socio de Estudio Codas, hablando sobre esta charla interesante camino a lo que va a ser el próximo encuentro de empresas familiares. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.